agradezco por acompañarnos en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. La educación es una de las principales barreras al desarrollo de Bolivia. Con la pandemia, sus carencias y deficiencias se han profundizado. Conversaremos con un experto educador boliviano, Álvaro Puente, quien nos dará sus criterios al respecto. También la economía es una preocupación permanente. Para ello hablaremos con un economista muy destacado, Napoleón Pacheco. Y también tendremos la oportunidad, nuevamente en este espacio digital, de conversar con un protagonista de una startup boliviana. Conversaremos con Ariel Valverde, quien es fundador y dirige la startup Yaigo. Gracias por seguirnos mediante sus redes sociales. La educación es uno de los desafíos más importantes para cualquier sociedad para desarrollar y además dar oportunidades de prosperar a sus miembros. Hoy conversaremos sobre educación con Álvaro Puente, quien es un educador con una amplísima experiencia, ha dirigido muchos establecimientos educativos, programas radiales y también es columnista de varios medios de comunicación. Álvaro, le agradezco muchísimo por estar en este espacio digital. Un gusto, Óscar, y un gusto que me invites a tocar un tema que me apasiona como la educación. Sí, conocemos su pasión por la educación y sabemos que siempre ha sido muy activo justamente en el debate sobre la educación en Bolivia, un debate que creo que es tan necesario como lamentablemente ausente de nuestra realidad, por así decir. ¿Cómo es el diagnóstico que usted haría sobre el estado actual de la educación en Bolivia? Mira, un tema muy importante es que, por ejemplo, te das cuenta que donde hay más problemas y más protestas por el tema educativo es en Chile. Pues es el país que tiene mejor educación. Y nosotros que tenemos la peor educación es donde la gente está más contenta con lo que tiene. Porque lo que no conoces no lo valoras. Lo que no tienes nunca, lo que nunca has tenido, no lo extrañas. Entonces, ahora el tema educativo en Bolivia es una de las deficiencias más graves. Nuestro diagnóstico es elemental. Bolivia es el país más pobre de nuestro continente americano. Somos los más atrasados y fuimos los primeros. Cuando nace Bolivia, ¿no? Como país, como riqueza, como esperanza, como futuro, cuando nace Bolivia era Potosí, Bolivia. Y esa era la imagen. Los tarijeños escogen ser Bolivia en referéndum porque eran Argentina, que se había independizado en 1810. Y Tarija era Argentina. Y cuando nace la independencia de Bolivia, que era el último país que dejó España, el 25, el último independizado, Tarija dice, nosotros fuimos Bolivia, y Córdoba pidió ser Bolivia, y Salta pidió ser Bolivia, todas esas... No, a Tarija le permitieron porque ciertamente había sido algún tiempo dependiente del virreinato de Charcas. Y ganó evidentemente ser Bolivia, ser Argentina, que les interesaba. Bolivia era el meollo, el centro del continente. 50 años más tarde ya éramos el último país de Sudamérica, el más pobre. El índices de mortalidad, de falta de salud, de pobreza más grandes. Y es que todos implementaron un sistema educativo menos Bolivia. Bolívar se desesperaba, se trajo a su maestro de ministro de Educación, lo botaron de Sucre, no pudo hacer nada, no hubo cambios. Nosotros que fuimos ese centro, que fuimos lo más importante, ahora somos los últimos, porque somos los únicos que no hemos hecho educación. Uruguay regó de escuelas el país, era un país que no tiene nada más que potreros y vacas, no tiene ningún mineral, no tiene ningún otro recurso natural, y fue el primero de todo el continente en calidad de vida, en renta per cápita, en todo eso, porque fue el primero que cambió educación. Ahora lo ha superado Chile, ya hace unos 20 años que el índice los índices sociales están mejor en Chile, y es porque Chile cambió la educación y está por encima de Uruguay. Nosotros somos los últimos y ahora me preguntas diagnóstico de ahora. Siempre hemos estado mal, pero ahora se nota más. Ahora con la escuela cerrada, con los maestros que tienen que inventarse cómo llegar al alumno, descubrimos que son los maestros con menos recursos para hacerlo. Y nuestras escuelas son las que tienen menos recursos,
tecnológicos, no llega el internet a ninguna parte, no llega nada, entonces la situación está alarmante. Siempre fue mala, pero ahora con esta situación se nota mucho más nuestra miseria y la escuela es mucho más tediosa de lo que siempre fue. Álvaro, y con la pandemia que usted mencionaba, obviamente se han agravado todos estos problemas. Hay una preocupación entre los padres y un dilema, yo diría, a nivel nacional. Ya el año pasado se clausuró el año escolar, este año se está avanzando con la apuesta digital, con las limitaciones que usted tiene, de que yo creo que es una minoría de las familias las que tienen un verdadero acceso a la conexión digital. ¿Qué se puede hacer o qué se debiera hacer en lo que queda de este año 2021, además tomando en cuenta que estamos nuevamente con un rebrote de la pandemia? Mira, está dramática la situación. ¿Qué se debiera hacer? Volver lo antes que se pueda a lo presencial. El niño necesita convivir. Nosotros podemos pasar en nuestro escritorio encerrados en casa todo el tiempo que haga falta. El niño necesita descubrir que no es el único en el mundo, necesita aprender a tener amigos, necesita correr y saltar con otros. Los chicos están desesperados y en nuestra sociedad boliviana es tediosa la realidad de las familias. Los chicos escapan, los chicos de la calle son miles, porque vivir en su casa a veces es un infierno. Entonces los chicos son los que más están sufriendo la violencia familiar, el malestar familiar, la falta de cultura y de medios de sus padres para disfrutar de la vida. Entonces está terrible la situación del niño. Y encima se encuentra con una escuela que debiera el maestro hablarle, pero él no sabe porque no tiene internet o no tiene teléfono, o hay un teléfono para 5 hijos en la casa porque la madre ha conseguido y apenas tienen internet. Es un desastre, el chico está sufriendo terriblemente. Entonces, que las escuelas se preparen para tener aulas con la mitad de alumnos y que tengan un día unos y otro día otros, o una semana unos o la otra semana los otros, o un tercio, pero tiene que empezar a darse presencial, aunque solo sea por el equilibrio emocional del chico y por aprender todas lo que es relaciones sociales. Y después hay que ver de ponerle otros incentivos a los maestros. Hay pueblos, Santa Cruz y Tarija, que han hecho convenios con Radio Santa Cruz para tener clases. Radio Santa Cruz que tiene el sistema para adultos, lo están adaptando y lo están ofreciendo en otros horarios, y hay pueblos que lo han logrado. Hay pueblos donde el maestro está visitando todas las casas, porque son cosas chiquitas. Hay pueblos, los más graves, donde todo es presencial y perdidos en el monte, el maestro sigue con sus alumnos teniendo clases. En el campo es donde menos medios hay, pero es donde más se está inventando nuevas maneras. En los pueblos más cercanos y en los barrios más periféricos es donde la situación es más dramática. Álvaro, ¿y qué se podría hacer en el futuro? Me refiero, por ejemplo, el próximo año está avanzando el proceso de vacunación, obviamente. Esperemos, ojalá sea posible volver este año a las clases presenciales. Supongo que el próximo año seguramente va a haber para recuperar lo que los alumnos no han recibido. No tiene recuperación. Ese tiempo perdido no va a volver a haber. Y tampoco hay que entender la educación como que tenían que haber conocido 50 datos, 50 temas y estamos en 25. Punto. El tema no es qué cosas han aprendido, porque lo que has memorizado no te queda, sino qué cosas han entendido, cuánto han desarrollado la inteligencia. El tema no es cúmulo de tareas no realizadas, sino competencias, habilidades no desarrolladas. Y eso tenemos que empezar siempre de nuevo y siempre hacerlo. Entonces hay que empezar lo antes posible a trabajar estos temas con los chicos. Si mañana pudieran, yo qué sé, los maestros inventarse la manera de hacerles investigar, de hacerles buscar cosas, de hacerles descubrir, estaríamos empezando un desarrollo de ese chico. Hayan tenido antes algo o no lo hayan tenido antes, hayan perdido con la pandemia la mitad de sus clases o no. Hay que empezar un trabajo de crecimiento, sí, porque has estado enfermo, yo que sé, en cama 2 meses, no se trata de que recuperes, se trata de que empieces a vivir lo antes posible, y eso es lo más importante que hay, empezar a buscar, empezar a cambiar, empezar a investigar, empezar a que el chico sea parte activa de su conocimiento. Eso sería el ideal para que recuperemos lo que hemos perdido de crecer,
que es ponernos a crecer lo antes posible, pero no contar los centímetros que nos faltaron, empezar ahora a crecer, es lo que hay que hacer en este tema. La otra mentalidad de que los chicos son discos duros que llenamos de datos y que nos quedan algunos, no es así el chico no es un disco duro. Me gusta mucho la convicción y el entusiasmo con el que usted habla de la educación, Álvaro. Y sobre eso quería salir un poquito de la coyuntura y preguntarle, usted que ha vivido para la educación, ¿cuáles serían sus principales planteamientos para reformar la educación boliviana y que realmente sea un instrumento de progreso, desarrollo, de prosperidad para toda la población? Mira, el problema ahora más grave es la falta de maestros capaces. Tenemos 150.000 maestros, no es que falte gente, pero es que no son maestros. No son maestros, nadie los ha preparado. No sé si tú has empezado alguna vez una empresa o has manejado empresas, el drama más grande es buscar la gente mejor para trabajar. En Bolivia, en educación, no se busca la gente mejor. Por ley, no se busca, no se puede buscar. El Estado tiene que contratar a los maestros que salen de la normal. Hasta el más mediocre tienen que darle trabajo. Noel Kempff, el mejor biólogo boliviano, no podía ser maestro de escuela, no tenía derecho a ser maestro. El derecho no es de Noel, el derecho es del niño a que le enseñe el mejor. En Bolivia eso no es así. Aquí no se selecciona el maestro, nadie da examen de competencia, no se busca el mejor cuando hay una plaza, entran todos, toda la tumulta. Entonces, lo primero, lo urgente es seleccionar maestros. Eso hace que hasta los mediocres que hay ahora tuvieran que prepararse mejor para poder acceder, tuvieran que luchar por el cargo. Y después hay que hacer algo para que luchen para quedarse en el cargo. No, ahora no pasa. La única carrera en la que no te importa ser mediocre es ser maestro, la carrera más sagrada. Tú sabes que cuando médicos en Alemania pidieron mejor sueldo y equipararse con los maestros, la Angela Merkel les dijo no. Ustedes son lo que son porque tuvieron maestros de calidad. Entonces los maestros esos siempre estarán por encima. O sea que los maestros ganan más que los médicos. Sí. En España gana más con frecuencia, por ejemplo, un maestro de colegio que un catedrático de universidad. Y hay muchos que tienen, trabajan en la universidad, pero consiguen el ítem de nivel de educación de colegio. Ese es el tema principal, que haya competencia, que haya lucha para ser maestro, porque va a haber formación para ser maestro. Primer cambio que tiene que ser con urgencia, y segundo, ya empezar a formar maestros mejores, pero no hay que formar tantos maestros mejores porque los forma la universidad. Un buen biólogo se les da un posgrado en pedagogía. Aquí no, el biólogo es medio biólogo, el físico es medio físico, no aprovechamos a los profesionales. Otro cambio que hay que hacer, pero ya en segundo término, después de esta contratación y selección, es cambiar el currículum, que es qué enseñar y cómo enseñar. Nuestros maestros no están preparados, cuando estén preparados sí será urgente darles algo mejor. Pero lo primero es el magisterio, porque la educación es una relación entre dos personas. El uno que es capaz de ilusionar y de demostrarle horizontes nuevos y de hacerlo trabajar y de hacerlo responsable, y el otro, la serie de campos en las que se hace esto. Lo importante sobre todo la parte personal. Y después viene el currículum, que son los programas, etcétera, que son importantes, pero no tanto. Álvaro, hace ya más de 10 años se aprobó una nueva constitución política del Estado, la cual reconoce las autonomías, reconoce los gobiernos departamentales autónomos y establece la educación como una competencia concurrente entre los tres niveles, el nacional, el departamental y el municipal. Sin embargo, la educación sigue centralizada. ¿Cómo usted, con su conocimiento y experiencia, plantearía que debiera ser esta distribución de competencias y responsabilidades entre los tres niveles de gobierno? Primero, la ley Avelino Signani, la ley que rige la educación ahora, es hecha posteriormente a esa constitución y sin embargo es absolutamente centralista. Todo lo hace el poder central. La gobernación cruceña fue la única que puso, ¿cómo se llama? Le puso juicio al gobierno
amparo constitucional que se llamaba antes, porque un recurso no se reconocía la participación de las otras instancias de gobierno. Y se salió aprobado, pero no se ha hecho cambios especiales en eso. Yo creo que lo primero que hay que hacer es reclamar el derecho. Porque primero tiene que ser distinta la educación que se da a un niño de Aymara que a un niño de la Chiquitanía, donde la historia de los jesuitas y las posibilidades de vida son distintas en los dos lados. Tiene que enfocarse un poco a partir de sus distintas realidades para formarlos para sus distintas futuras realidades también. Entonces, tiene que haber una capacidad de diseño curricular autónoma. Debe haber un control central, nacional, que haya un mínimo, pero debe haber, cada departamento, cada región debe tener sus diversidades. En eso es urgente tener. Después, en esta exigencia de la calidad docente, debe participar cada región, cada departamento. Pero hay mil cosas en las que, y ¿cómo te diría? Exigir participación en la selección, en la formación docente y en la adaptación curricular es elemental, es básico. Hay ámbitos que no están trabajados por el gobierno, que es, por ejemplo, la de educación inicial. El ministerio se ha hecho a un lado. La gobernación ahí podría hacer que se entreguen a las escuelas y los gobiernos municipales, que se entreguen a las escuelas chicos que ya los has despertado en la educación inicial. Un buen kinder despierta una autoestima, por ejemplo, perfecta. Despierta habilidades y dominios motores preciosos. Dicen que esos primeros años son irreemplazables. Son claves. El niño aprende que hay límites hasta los 3 años. A los 4, 5, hasta los 6 años tienes tiempo para desarrollar toda una serie de valores iniciales fundamentales, bellos. Eso sí se puede hacer y nadie lo ha hecho todavía, porque el gobierno no da recursos especiales, pero se podrían buscar y destinar. Ser piedra del zapato para reclamar todo lo que nos falta es una forma de participar también y no se ha hecho lo suficiente. Ser horizonte o tener la capacidad de presentar horizontes nuevos a tu pueblo, a tu población, que los cambas soñemos con ser mejor formados, es una forma de lograr esa participación de todos. Se puede hacer de muchas maneras, pero lo importante es que no nos quedemos como estamos dormidos con la porquería de educación que tenemos, porque no sabemos lo que nos falta. Tenemos que contar a nuestra gente lo que nos falta y hacer descubrir que no crecerá una región ni un país mientras no cultive a su pueblo. Podemos tener caña de azúcar o gas, es lo de menos. Eso estará ahí siempre. Lo que hace grande a un pueblo es su gente. Álvaro, le agradezco, realmente ha sido un gusto escucharlo porque es un tema fundamental y creo que entre todos tenemos que hacer lo que usted nos dice, ser piedra en el zapato en materia educativa. Ojalá lo logremos y ojalá logremos que nuestro pueblo sueñe con algo más. Es la única forma de que alguien se preocupe de darle. Muchas gracias. Un gusto estar contigo, Oscar, y Álvaro. un gusto discutir de estos temas. Le agradezco mucho. No hay estudio que analice el proceso de desarrollo de los países más avanzados que no llegue a la conclusión que la educación ha sido uno de los principales elementos para alcanzar esos niveles de progreso y prosperidad que los caracterizan. En Bolivia, lamentablemente, no lo tenemos. Y yo no voy a aumentar casi nada más a lo que ya nos explicó con tanto conocimiento, con tanta pasión, con tanta experiencia Álvaro Puente. Pero sí quisiera invitar a todos quienes nos están viendo, a quienes nos siguen, y a la sociedad en su conjunto, a que debemos preocuparnos por nuestro sistema educativo. Este debiera ser uno de los principales elementos del debate público, de la discusión, yo diría casi diaria, de los desafíos que tenemos para nuestro progreso y nuestro desarrollo. Y sin embargo, es un debate inexistente. Espero que vamos avanzando en realmente discutir cómo mejorar la educación, porque será la forma que le demos oportunidades a las nuevas generaciones de vivir en un país donde puedan prosperar, donde puedan darle mejores condiciones de vida a sus familias y donde puedan salir adelante. Muchas gracias por seguirnos como siempre
en este espacio digital mediante sus redes sociales. Seguimos en este episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz y conversaremos con Napoleón Pacheco, un destacado economista del país, profesor universitario en la Universidad Mayor de San Andrés, autor de numerosos artículos, investigaciones y ensayos sobre la economía boliviana. Vamos a hablar sobre el estado de la economía, preocupación general. Le agradezco mucho, Napoleón, y los saludo por acompañarnos en este espacio digital. Óscar, buenas tardes. Muchas gracias por la entrevista. Espero contribuir con algunas inquietudes, algunos puntos sobre los cuales es necesario reflexionar y tener un punto de vista claro, ¿no?, al respecto. Gracias, Napoleón. Usted está permanentemente siguiendo los principales indicadores de la economía nacional y si alguien le pidiera que elaborara un diagnóstico general sobre la situación de nuestra economía, ¿qué nos diría? Primero, que la economía está en un proceso recesivo muy claro y además profundo, pero esta recesión tiene un antecedente y ese antecedente tiene que ver con la desaceleración del Producto Interno Bruto desde el año 2014, el déficit fiscal creciente también desde el 2014, la balanza comercial también negativa desde ese año, ¿no? ¿Y por qué el 2014 fue el punto de inflexión? Porque a partir del 2014-15, el precio del gas natural y los volúmenes del gas natural empezaron a descender, las reservas internacionales empezaron a caer, lo que quiere decir que el modelo de gestión económica del gobierno del MAS simplemente se sustentó en el aprovechamiento de las rentas generadas por la exportación de gas natural y secundariamente por la boyante exportación de minerales, de soya, que en conjunto aumentaron el valor de las exportaciones del país y generaron una dinámica económica importante. Ahora, en el año 2020, por la pandemia, la desaceleración se convirtió en una recesión, ¿no? Y el gobierno de Arce lo único concreto que hizo fue la creación y la implementación del impuesto sobre el patrimonio, reactivó el cobro de multas en impuestos internos, otra vez están apareciendo historias dramáticas al respecto, y hoy día el nivel de actividad económica está muy contraída, el nivel muy bajo, la tasa de desempleo está alta, y no tenemos una brújula que señale la ruta que la economía debe seguir. Tomando en cuenta esos elementos, desde mi perspectiva, la economía está hoy al filo de la navaja. Al filo de la navaja, es decir, está al borde de la crisis total y el gobierno está en un contexto de inacción y mirando por el retrovisor permanentemente y olvidándose de la coyuntura y de los problemas que tenemos que resolver de aquí en adelante. Napoleón, y usted mencionaba que esta desaceleración que se convierte en recesión con la pandemia inicia en 2014 cuando caen los precios internacionales, caen las exportaciones y también comienzan a perderse las reservas internacionales. Hoy hay una gran preocupación por su nivel, particularmente en lo que se refiere a las divisas. ¿Cuál sería su diagnóstico sobre lo que se denomina el sector externo de la economía? Sí, hoy día se advierte una recuperación de las exportaciones que se explica básicamente por el aumento en el precio de las materias primas. Le doy algunos ejemplos, Óscar. Entre abril del 2020 y abril del año 21, el precio de la soya subió 64%, el precio del petróleo subió 273%,
de 16,52 dólares por barril a 61,7. El precio del zinc aumentó 49%, la plata 70%, y ese incremento parece que va a continuar a tal punto que hoy los analistas del comercio internacional están hablando de un nuevo superciclo de materias en el precio de las materias primas, ¿no? Que puede extenderse ciertamente mucho más, pero puede pincharse en la medida en que los temores de la inflación en Estados Unidos cada vez sean más fuertes y la Reserva Federal se decida aumentar las tasas de interés. En ese momento es muy probable que esa burbuja nueva de los precios pueda pincharse, como le decía. Ahora, el efecto de esa recuperación de precios tiene que ver con el aumento de las exportaciones. Tanto es así que en el primer trimestre de este año, la balanza comercial registra cifras positivas, ¿no? Es una balanza comercial superavitaria. No obstante, de esa mejora que se debe a la dinámica del mercado externo, las reservas internacionales netas, ¿no? Y su principal componente, que son las divisas, es decir, es el cash, lo que se tiene para pagar importaciones, porque el resto son papeles o compromisos, etcétera, papeles, valores, etcétera, con los cuales no se pagan importaciones. Las importaciones se pagan con dólares. Y ese cash, que en las reservas se llama divisas, ¿no? Han ido bajando de manera alarmante. El 8 de noviembre del 2020, cuando asumía el gobierno el presidente Arce, el cash llegaba a 2.425 millones de dólares. El 7 de mayo, para tener prácticamente los 6 meses completos de gestión, ese cash llegaba a 1.921 millones de dólares. Las reservas habían caído más de 500 millones de dólares, ¿no? Y ese monto de 1.921 millones de dólares claramente apenas cubre 3 meses de importaciones, cuando lo lógico es que las reservas puedan cubrir entre 6 y 7 meses de importaciones. Y esa situación se ha complicado mucho más, ¿no? Con la devolución que han hecho las autoridades del crédito al Fondo Monetario Internacional que obtuvo el anterior gobierno, y esa devolución inclusive ha incluido el pago de intereses, de manera tal que eso también ha mermado el nivel de las reservas de una manera significativa. Esa devolución del crédito fue una medida totalmente desacertada, una medida de carácter político que se suma al bloqueo en el empleo de ese crédito en su momento por parte de la Asamblea Legislativa, que como sabemos estaba y como está ahora controlada por el MAS. Entonces tenemos un contexto extremadamente complicado, decisiones económicas totalmente desacertadas que conforman un cuadro de situación, como decía inicialmente, que muestran a la economía, ¿no?, al borde del precipicio o al filo de la navaja. Napoleón, y otro tema muy preocupante es la situación fiscal del país, coincidiendo con ese periodo de deterioro de nuestros indicadores económicos que se inicia con la caída de los precios internacionales a fines del 2014, comienzan a aparecer los déficits fiscales, que incluso antes de la pandemia ya habían llegado al 8%, obviamente en los 2020 superan el 10%, y está previsto el 9% para el 2021. ¿Cómo ve usted el tema fiscal? ¿Cómo solucionarlo? ¿Hay preocupación también sobre el financiamiento del déficit este año? Quedan todavía 4 años de la gestión del presidente Arce. ¿Cuál es el futuro que usted vislumbra en este contexto? Es otro ámbito preocupante. De hecho, hasta donde se percibe, el ajuste del gasto fiscal que realizó el anterior gobierno en un contexto pero tan complicado y crítico, porque llegaba la pandemia, se paralizaba la economía, se realizó
¿no es cierto?, un ajuste del gasto fiscal, probablemente moderado, pero en la medida necesaria como para mostrar qué se debía hacer más adelante. Pero ese leve ajuste del gasto fiscal se ha revertido, ¿no?, a partir de las medidas que ha ido tomando el nuevo gobierno. Y obviamente ese déficit fiscal programado del 9% probablemente aumente mucho más en la medida en que cada vez a través de la prensa, porque respecto a los gastos fiscales últimamente no hay información, pero la información de prensa nos muestra datos sobre entrega, por ejemplo, de edificios. Hay un edificio que le han entregado a la Central Obrera Boliviana, algunas obras, contrataciones, etcétera, que muestran que el gasto fiscal está aumentando. Está aumentando sin tomar en cuenta la delicada situación de las finanzas públicas. Por eso digo que ese déficit estimado del 9% me parece pequeño, subestimado, pero aún así, si fuera 9%, la gran pregunta es, ¿cómo van a financiar el déficit, ese gran déficit fiscal? Y nadie sabe cómo. Probablemente acudan a los créditos del Banco Central, ¿no? En la medida en que todavía no están colocando los 3.000 millones de bonos en el exterior, porque tienen la autorización de la Asamblea para hacerlo, pero no lo han hecho hasta ahora. Entonces, lo único que están accionando y probablemente accionen sea aumentar o obtener crédito del Banco Central, probablemente echar mano mucho más de las reservas internacionales que están prácticamente casi al límite. Ahora, ¿qué se tiene que hacer? Obviamente lo que se tiene que hacer es una disminución drástica del gasto corriente. Ese es un punto clave. Hay gastos totalmente innecesarios que probablemente vistos de manera, digamos, individual, no parecerían representar cifras significativas. Por ejemplo, me estoy refiriendo a los gastos en transporte para la alta burocracia estatal, ¿no? Coches, choferes, mantenimiento, gasolina, compras estatales, son gastos que se deberían, ¿no es cierto?, contraer drásticamente. Yo le comento, por ejemplo, Oscar, que cuando la economía boliviana empezó a experimentar los efectos negativos de la Gran Depresión entre 1929 y 1930, ¿cómo reaccionó el gobierno de Salamanca? Porque los ingresos fiscales se habían caído, la renta estañífera obviamente también, y el déficit fiscal estaba creciendo. El presidente Salamanca lo que hizo fue ordenó vender todos los vehículos de los ministros, ¿no? Y él inclusive se trasladaba a pie o en el tranvía desde el lugar de donde vivía hasta el Palacio de Gobierno, para dar una señal de austeridad, señal que no la vemos para nada hoy día, no la vemos para nada hoy día. Entonces, eso está mostrando la poca perspectiva responsable que las autoridades deberían tener, ¿no es cierto?, cuando tienen que abordar el problema del excesivo gasto fiscal. Entonces, creo que hay que bajar drásticamente el gasto corriente y reasignar simultáneamente, pero de una forma muy cuidadosa, la inversión pública. Cada vez la prensa nos está anoticiando de que se está asignando recursos a una empresa, a otra empresa, que ya sabemos que son deficitarias, totalmente deficitarias, pero se les está asignando recursos, ¿no es cierto?, a través de las asignaciones de la inversión pública, lo que evidentemente repercute, ¿no?, en el déficit fiscal. Entonces hay que hacer un recorte drástico,
¿no es cierto? Un recorte drástico, de manera tal que el déficit fiscal no vaya resultando en una carga difícil de llevar y que nos puede conducir, ¿no es cierto?, a un callejón sin salida mucho más adelante. Napoleón, dos temas que preocupan mucho a la ciudadanía y que la afectan directamente son la producción y el empleo, ambos estrechamente relacionados. Usted mencionaba un posible nuevo superciclo. Yo dudo mucho que podríamos aprovecharlo, por lo menos de la misma manera, porque ya producimos mucho menos. ¿Cómo hacemos para reactivar esa producción y directamente relacionado recuperar ese empleo que lamentablemente también con la pandemia se perdió en grandes cantidades y también se ha deteriorado en sus condiciones? A ver, primero, veamos algunas cifras respecto al nivel de actividad económica, Oscar. Curiosamente, entre paréntesis, le digo que las cifras sobre la actividad económica que mensualmente publicaba el INE con este indicador, el índice global de actividad económica, han dejado de publicarse. El último dato que tenemos es de noviembre del 2020, ¿no? Y no se han publicado más. La pregunta es ¿por qué? Yo creo que hay una situación mucho más complicada de aquella que nos están mostrando las cifras oficiales. A noviembre del 2020, la contracción de la economía era superior al 8%, ¿no? Y esa contracción se expresaba, obviamente, en la mayoría de las actividades económicas del país, en unos sectores más que otros, y los únicos sectores que tenían un registro positivo eran obviamente administración pública, algo de comercio y nada más. Todo el resto de los sectores tenían cifras negativas. Y esa contracción del nivel de actividad económica obviamente ha repercutido en el empleo. La tasa de desempleo ha subido fuertemente. Al tercer trimestre del 2020, la tasa de desempleo estaba bordeando el 11%. El primer trimestre de este año ha bajado al 8,7%, pero son cifras que desde mi perspectiva están totalmente subestimadas, porque la reacción de las personas que han perdido su empleo por efecto de la pandemia, por efecto de la misma recesión económica, ha sido generalmente generar su propio empleo. Han generado su propio empleo, ¿no? De manera tal que, como afirman muchos especialistas en el rubro, es muy probable que la generación de empleo por parte del sector informal, que era 80% sobre el empleo total, hoy día esté mayor inclusive, sea mayor al 85%, que es una cifra brutal, ¿no? 85% del empleo en Bolivia generado por el sector informal, que es una actividad hoy día básicamente de sobrevivencia, de una sobrevivencia desesperante, preocupante, etcétera, porque detrás de cada persona que está generando su propia actividad hay familias. Hay esposa que puede estar trabajando en la misma actividad, hay niños a los que hay que alimentar, mandar al colegio probablemente o hacerlos estudiar, pagar alquileres, en fin. Es una situación dramática que está expresando el deterioro sistemático de los ingresos, de los niveles de bienestar, ya no diremos de bienestar, de subsistencia, de ese 85% de la población. ¿Y qué hacer para revertir esa situación? Así es. Y el gobierno solamente se está preocupando de ese pequeño 15% de personas que trabajan en el sector formal, y que se van a beneficiar del aumento salarial dispuesto últimamente. Pero ¿qué pasa con el 85%? No se puede desconocer ese dato lacerante. En consecuencia, aquí tenemos un grave problema. Un grave problema. Yo le comento, Oscar, que he hecho muchos estudios sobre el sector informal urbano y hasta hace unos 5 años o más atrás era un crítico de ese sector.
por las características que tiene. Pero me he ido convenciendo con el tiempo que gracias a ese sector, la gente puede generar su propio empleo, así sea de manera precaria, y esa es una barrera, esa actividad informal resulta siendo una barrera a la delincuencia. Si no generarían su propio empleo por las iniciativas individuales que tienen las personas, este país sería un marco de delincuencia absoluta, porque la gente estaría obligada a asaltar, a robar, etcétera, para poder subsistir. No es que no haya robos, asaltos, hay, pero podría ser ese fenómeno mucho mayor si no tendríamos la esponja del sector informal, ¿no? Entonces, ese es un punto muy complicado sobre el que las autoridades prácticamente no prestan ninguna atención. Ahora, ¿qué se tendría que hacer? Yo creo que ahí lo urgente es tomar medidas de corto plazo. Medidas de corto plazo. Primero, lo que hay que hacer, desde mi perspectiva, es un plan de reactivación económica. Un plan de reactivación económica que debe presentarse, ¿no? Debe presentarse a los organismos crediticios internacionales, porque hay que pedir crédito. No tenemos otra salida. No tenemos otra salida, ¿no? Más aún si uno toma en cuenta el nivel de reservas tan bajas que tenemos a la fecha. Entonces, ese plan de reactivación, ¿no? Que debe servir como documento para negociar créditos con los organismos financieros internacionales, debe señalarnos también la brújula, el norte que debemos seguir. ¿Qué sectores se va a apoyar para reactivar, por ejemplo? ¿Cómo se lo va a hacer? ¿Con qué tiempo se va a hacer? ¿Qué instrumentos se van a utilizar? ¿No? Es lo que no tenemos. Por eso es que no tenemos brújula, no tenemos un plan de reactivación, ¿no? Ese conjunto de elementos precisamente muestran que la economía boliviana está al filo de la navaja. Eso es lo que hay que hacer. Y paralelamente, como una parte de ese plan de reactivación económica, hay que generar, ¿no es cierto?, un plan de urgencia para generar empleo. Usted me puede decir, Oscar, pero esas medidas ya se tomaron en el gobierno anterior, evidentemente, y de manera acertada, pero probablemente estaban, no sé, sobredimensionados esos planes o faltó tiempo para aplicar y las urgencias políticas, sociales, sanitarias no permitieron su aplicación también. Pero esa es la ruta que hay que retomar, porque uno sabía hacia dónde podíamos ir y qué es lo que había que hacer en el momento, qué es lo que no se sabe ahora. Napoleón, yo veo a las autoridades... Sí, se nos ha ido el tiempo y la verdad que ha sido interesantísimo toda la presentación que usted nos ha realizado y yo me comprometo, porque estoy seguro que quienes nos siguen por las redes sociales están quedando muy interesados, que así como en este episodio analizamos el diagnóstico de cómo estamos, vamos a tener en un nuevo episodio otra conversación con usted, espero que así lo acepte, para analizar su visión sobre la ruta hacia el futuro que debiéramos seguir. Le agradezco mucho. Gracias, muchas gracias, Oscar. Hasta luego. Gracias, gracias, Napoleón. Sin lugar a dudas, la economía está frente a una situación muy grave, muy seria, muy compleja. Y el país necesita certidumbre, necesita una hoja de ruta a seguir, necesita que desde el gobierno hayan medidas claras, políticas claras para infundir confianza y que se pueda iniciar esa reactivación de la producción, de la economía en su conjunto y esa recuperación del empleo que son tan imprescindibles y necesarias. Continuaremos hablando de ello desde este espacio digital porque debe ser uno de los principales temas que nos ocupen a los bolivianos, que llenen el debate público y que ojalá podamos contribuir también a generar lo que debe ser las bases de un consenso nacional que se debiera construir para encarar la recuperación post-pandemia de nuestra economía y obviamente
también el sentar las bases de lo que debe ser superar los problemas estructurales que tenemos lamentablemente como barreras a nuestro desarrollo. Les agradezco mucho por seguirnos mediante sus redes sociales. En este espacio digital tenemos como prioridad promover el emprendimiento, transmitir conocimiento y contribuir a que se conozcan las iniciativas de jóvenes profesionales bolivianos que se están destacando en la consolidación de nuevos proyectos, particularmente relacionados con la economía digital. Conversaremos en este episodio con Ariel Valverde, quien es cofundador de Yaigo Corp y también su actual CEO. Ariel es ingeniero de sistema con diplomados en alta gerencia, ventas y mercadeos. También ha sido cofundador de SICB Labs, una incubadora de empresas y de otras organizaciones y plataformas digitales. Ariel, muchas gracias por aceptar esta invitación y felicidades por todo lo que están haciendo. Gracias, Oscar, por la invitación. Para mí es un placer compartir un poco de las experiencias con la gente y el público que tenemos en el programa, ¿no? Ariel, me gustaría que nos comentes a quienes nos siguen por las redes sociales, entre los cuales hay muchas personas interesadas en el emprendimiento, en la gestión, en la economía en general. ¿Cómo ha sido la historia de consolidación de Yaigo Corporation? Me decías que comenzaron a gestar esta idea hace 5 años, pero iniciaron operaciones hace solo 2 y ya están presentes en los 9 departamentos de Bolivia y han incursionado en otros 5 países. Sí, así es. Bueno, gracias a Dios. Nosotros en septiembre va a ser 5 años que nos reunimos los fundadores a gestar la idea, el proyecto, el sueño, que en ese momento era la idea de implementar una plataforma de e-commerce y de delivery. Y entre el desarrollo de la plataforma y que fueron surgiendo varias cosas en el camino, recién en mayo del 2019, el 23 de mayo, de hecho estamos a una semana de nuestro aniversario, segundo aniversario, pudimos hacer el lanzamiento de la plataforma, ¿no? Nuestra primera operación fue Oruro y tuvimos como meta clara hacer la expansión a los 9 departamentos en este mismo año del 2019. Llegamos a los 9 departamentos en septiembre, era el último aterrizaje de Yaigo en Santa Cruz, pero cubriendo ya así los 9 departamentos y nos convertíamos en el único delivery en el país en tener cobertura total en esos momentos. Algo que nos hizo fuerte porque al momento ya de entrar a negociaciones con empresas, pues nosotros no solamente nos íbamos a dedicar al rubro de la gastronomía y a la farmacia, sino que íbamos a entrar a rubros que estaban desatendidos y que el reparto última milla no era normalmente, lo buscaba esos rubros como la banca, como los seguros. Fuimos disruptivos totalmente. Y creo que ahí se definen como una plataforma de comercio electrónico. Somos una plataforma de comercio electrónico y reparto última milla, ¿no? No nos quedamos en el delivery tradicional, no dijimos, bueno, vamos a hacer delivery de hamburguesas, pizzas y medicamentos, sino que realmente nos convertimos en un partner tecnológico para cualquier rubro y le dimos una solución a medida. Es decir, hemos trabajado con electrónicas, con firmas multinacionales electrónicas como Samsung, hemos trabajado con banca. Nosotros estuvimos liderando en las primeras iniciativas de la banca de llevarte tu tarjeta en la pandemia, que abras tu cuenta de manera digital y te la lleven a tu casa. Eso se hizo en alianza con Yaigo, Banco Ganadero, Banco Nacional de Bolivia. Estuvimos entonces marcando realmente hitos disruptivos en el sector de reparto última milla y eso hizo que nos consolidemos y en poco tiempo podamos exportar la solución, podamos salir a países en Centroamérica, Guatemala, Salvador, Paraguay, en Sudamérica. Ya estamos operando en el sector B2B en Chile y estamos viendo ya nuestro lanzamiento en México. Entonces, son varios factores que determinaron un valor diferenciador a lo que ya actualmente había como plataformas de delivery y que hicieron de que el mercado nos pueda recibir de una buena manera, ¿no? ¿Y cómo ha sido su ingreso a otros países? ¿Están siguiendo el mismo modelo que tienen en Bolivia? Sí, Guatemala fue interesante porque era el primer país donde nosotros estábamos exportando la plataforma boliviana. Y fue algo, la verdad, que muy poderoso para nosotros en el sentido de aprender, porque trabajamos desde noviembre del 2019 en el tema de legales, registro de marca, constitución de la empresa, afiliar comercios, conductores, tener colaboradores. Y en marzo me tocó viajar a Guatemala del 2020, de hecho fui en febrero y fui en marzo, fui previo al lanzamiento, ya fui a lanzar. Y entender ya el mercado igual era un poco complejo porque son
si bien en Latinoamérica somos parecidos, cada cultura es muy independiente, o sea, tiene sus diferencias, digamos, y me costó al inicio entender muchas cosas, por ello nosotros íbamos a un ritmo, ellos van a otro ritmo, pero fueron retos muy interesantes para nosotros y eso ya nos ayudó para luego ir replicando el modelo. Entramos con el mismo modelo, estudiamos a los competidores, vimos cuáles eran nuestros valores diferenciadores y potenciamos a nivel de comunicación esos valores e hizo de que podamos ingresar a un mercado. Y para nosotros, Guatemala siempre lo nombro como algo muy importante porque fue el primer país que nos acogió y cuando nosotros hacíamos el lanzamiento, notas de Forbes Centroamérica, notas de contexto, de plataformas y de medios internacionales muy poderosos, muy grandes, hacían la nota de la startup boliviana aterriza en Centroamérica. Para nosotros eso era algo increíble, llevar la bandera de Bolivia como emprendedores tecnológicos. Nos reunimos acá con el cónsul honorífico de Guatemala boliviano, con Percy Áñez, y nos decía, no es normal que ustedes vayan a Guatemala, o sea, no existe ese vínculo, que hay que desarrollarlo, y bueno, ustedes tienen una gran responsabilidad porque son de los pioneros en exportar tecnología a Centroamérica, nos decía. Y para nosotros eso fue un reto para mi persona como líder en ese momento de la empresa y para todo el equipo, que creo que nos motivó a hacer las cosas de mejor manera y poder seguir creciendo ya en otros países, ¿no? Bueno, y justamente para crecer ya han comenzado a desarrollar las rondas preparatorias para captar inversiones, además como hace una startup. ¿Cómo ha ido este proceso? Sí, correcto. Nosotros todo el proceso hasta el cuarto país lo hicimos con bootstrapping, o sea, con inversión propia, ¿no? Hacíamos reinversión de todas las utilidades y vamos creciendo a ese ritmo. Ya para entrar al mercado chileno, que fue nuestro quinto país, y al mercado mexicano, tuvimos una reunión de directorio y dijimos, creo que es el momento de ya acudir a rondas de inversión. Nos venían coqueteando, yo digo, algunos fondos, nos venían tocando la puerta y nosotros, sin embargo, avanzábamos a nuestro ritmo y con nuestro propio financiamiento. Pero ya cuando decidimos entrar a mercados muy grandes, dijimos, necesitamos la espalda. Entonces empezamos a conversar con distintos fondos, a tocarle la puerta a otros fondos. Fue una serie de negativas en algunos casos, o sea, tuvimos varias reuniones, nos hacían preguntas, entrábamos a otras reuniones, a otras fases, finalmente se caía y así estuvimos cerca de 3 meses en este caminar de juntarnos con distintos fondos. Uno de nuestros socios se muda a México, creo que ese fue uno de los grandes aciertos que tuvimos. Se mudó a México porque hicimos una alianza con Startup México, liderada por Marcus Danto, que es una de las personas más influyentes en México en la nivel de la startup. Y con esa persona estuvimos ya generando unos contactos muy interesantes e hizo de que sigamos posicionando la marca afuera. Porque creo que eso yo siempre le digo a las personas que están emprendiendo y que quieren levantar un fondo, es importante la imagen que vos proyectás como compañía hacia afuera. Entonces fue muy importante el tener una persona de nosotros, del equipo en México, y tener reuniones presenciales con fondos mexicanos y que nos acercaron a fondos americanos, que finalmente fue un fondo americano con el cual tuvimos muchísima sinergia y porque más allá de la inversión económica había sinergia en la visión de dónde nos veíamos nosotros con Yaigo. Entonces, luego de eso, finalmente cerramos la ronda de inversión, la cual en noviembre del año pasado se convertía en una ronda histórica en el país, porque nos convertíamos en la startup con mayor valoración del país. Había antes un hito de startup que habían llegado a valer 5 o 6 millones de dólares. Nosotros alcanzamos la valoración de 20 millones de dólares, captando $1 millón para la inversión en Yaigo. Entonces, eso nos motivó, por supuesto, y nos retó, porque ya en el directorio tenemos sentado a gente que no éramos nosotros solo los cofundadores. Entonces, hay una presión interesante para poder cumplir metas y para poder seguir creciendo como lo pensábamos. Y eso requiere mucha gestión y transparencia. Sin lugar a duda, sin lugar a duda. Nosotros, eso muy importante lo que mencionas, Oscar, porque nosotros veníamos preparando, digamos, ordenando la casa antes de que suceda la ronda de inversión, porque teníamos que tener orden primero, digo yo, para poder ya tener esa transparencia en un directorio ya no el cerrado que teníamos, sino abriéndonos a fondos de inversión. Entonces, creo que era importante el orden que generamos
internamente a nivel de procesos, a nivel de contabilidad, a nivel de todas las cosas importantes en la compañía, cosa que cuando ya llegó el fondo prácticamente lo veníamos haciendo en los últimos 3, 4 meses y ya fue caminar un poco más fácil, ¿no? Leí en su presentación que también están diversificándose hacia el desarrollo de software. ¿Eso está en Bolivia? Sí. ¿Dónde está? Sí, ¿Es para exportación, supongo? Nosotros tenemos una compañía de software, así es como nacemos en realidad en el mundo del emprendimiento. Nosotros hace 6 años, 7 años, tenemos la compañía de software que es OS Bolivia, donde atendemos a corporaciones ¿Dónde tiene bolivianas. sede? La tenemos acá en Bolivia, pero exportamos a Paraguay, mucho software a Paraguay, y estamos exportando ahora a Estados Unidos. Estamos empezando Bueno. con esa exportación a Estados Unidos. Hemos exportado a Centroamérica, pero el mercado definitivamente que nos está llamando mucho la atención es Estados Unidos, porque hay una muy buena mano de obra en Bolivia, hay una muy buena ingeniería y hay muy buenos consumidores a nivel de precios en Estados Unidos. Bueno, ¿no? en Cochabamba se ha consolidado un clúster de desarrollo de software. Creo que en Santa Cruz estamos más atrasados en ese campo. No sé bien cuáles Sí, serán las es así, causas. es así. Pero Es así, bueno, Cochabamba lidera el me alegro desarrollo por de software. Cochabamba y creo que Sí. ahí tenemos un desafío pendiente en Sí, Santa correcto. Cruz y otras ciudades. Correcto. Cochabamba lidera la exportación de software. De hecho, nosotros hace un mes más o menos nos reunimos con Jorge López, el CEO de Hala, y estuvimos conversando al respecto, ¿no? Estuvimos intercambiando una serie de ideas y algunos proyectos en común que Dios mediante vamos a llevar adelante entre Yaigo y Hala. Porque la idea es eso, o sea, yo siempre digo, nosotros tenemos que como ecosistema, como emprendedores, hacer alianzas y sinergias entre bolivianos para poder demostrar lo que somos capaces fuera del país, ¿no? Y también están lanzando una startup de salud, ahora que la salud Sí. todos con la pandemia le estamos dando, creo, el lugar y la prioridad que merece. Sí, correcto. Nosotros ya va a ser 2 años que empezamos a desarrollar la plataforma y este mes que pasó, gracias a Dios, hicimos el lanzamiento de la plataforma que se llama Medicinet. Es una aplicación móvil que está para Play Store, para App Store, para Huawei, para App Gallery. Para el paciente va a tener la facilidad de sacar desde su cita, digamos, del médico, pagarle a su consulta, tener una receta digital. Nos vamos a convertir en la primera plataforma en Bolivia en que pueda comprar medicamentos. O sea, si bien, por ejemplo, los delivery como Yaigo, Pedidos Ya y otros tienen farmacias, no compras una receta médica, sino que compras lo que está en el retail, lo que está en los anaqueles. Pero si ya querés comprar un Neuril o medicamentos recetados, no podés. Medicinet se está integrando al Mademecum, se está integrando al sistema de inventarios de Farmacore en este caso, por ejemplo, y el médico va a tener su firma digital validada por el ente regulador de Bolivia y va a poder recetar digitalmente, va a poder el paciente comprarla la receta y recibirla en su casa. O sea, estamos integrando realmente todo el ecosistema. Voy a poder como paciente hacerme validar mi seguro, voy a poder renovar mi seguro, sacar cita con un laboratorio. El médico va a poder gestionar su historia clínica, su receta digital. Entonces, hemos identificado todos los actores clave en el ecosistema de salud y lo estamos digitalizando. Ahora nuestro foco está justamente, como mencionaba Oscar, en este lanzamiento de Medicinet, que esperamos igual, Dios mediante, hasta fin de año, exportarla a un país fuera de Bolivia, ¿no? Qué bueno. Y además están apoyando a otras startups a desarrollarse. Sí, eso se fue dando de manera muy natural, porque nosotros tenemos la filosofía de concentrarnos y no perder el foco, digamos, en nuestros proyectos y nuestras empresas, pero nos fueron buscando algunas startups que estaban iniciando, fuimos escuchándolas, a mí me gusta mucho compartir las experiencias, trato de hacer mentoría cuando puedo, donde me invitan, cuando tengo el tiempo y cuando estoy en el país, siempre trato de aportar en las startups. Entonces se me acercaban y me pedían consejos, me pedían por ahí mi punto de opinión y aprovechaban, parece, digamos, y me decían, ¿y ustedes no se animan a entrar, digamos, con nosotros? Nosotros entonces empezamos a evaluar con el grupo, porque ya somos un grupo empresarial, entonces empezamos a evaluar ciertas posibilidades, fuimos descartando algunas, y hace 3 semanas concretamos una, por ejemplo, que es un juego financiero, pero que ya empieza a tener tecnología y es el primer juego financiero que se desarrolla en Bolivia y de hecho en la región, que es Empresarios Junior. Y estamos ya ahora trabajando con tecnología para poder tener una aplicación móvil del juego y poder crecer exponencialmente. Estamos evaluando ahora una plataforma, una startup de recursos humanos. Estamos ya en las últimas evaluaciones de sus números para poder ver si es que podemos hacer una inyección de capital. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros entendimos de que
en Bolivia no existen tantos fondos de capitales ángeles, claro, porque el inversionista es más tradicional. Sí. Mira una startup y la startup no tiene mucho activo tangible. Son plataformas tecnológicas. Es la idea del concepto, tal cual. Y generalmente cuando buscan capital no tiene mucha atracción, entonces no es que vengan con muchas ventas y vos digas, a ver, mostrame tu balance. Lo tradicional es mostrarme tus balances y uno hace un análisis y dice, es viable invertir. En este caso no es así, pues no, las startups no son así. Pero nosotros, como venimos de ese mundo, entendemos los riesgos que hay que asumir y obviamente cuando vemos que son ideas que pueden tener mucho potencial de crecimiento, no solo en el país, porque nosotros en realidad cuando vienen ideas que son buenas para Bolivia, muchas veces la hemos descartado. Bueno, nosotros en realidad siempre miramos para poder sacar. A Bolivia lo miramos como como nuestro producto mínimo viable, probarlo en el país con 11, 12 millones de habitantes. Pero en realidad siempre tratamos de salir afuera ya con un producto validado en el país. Entonces, lo que siempre tratamos de, cuando escuchamos a estas startups, es que su producto sea escalable realmente fuera del país, ¿no? Ariel, muchísimas gracias por toda la explicación. Estoy seguro que quienes nos siguen por las redes sociales van a aprovechar mucho y se van a sentir muy motivados por el ejemplo que ustedes están dando y muchas felicidades por todas las iniciativas que han desarrollado. No, muchísimas gracias, Oscar, por la invitación. Felicidades realmente por el espacio. Creo que es muy importante poder transmitir al público el tipo de iniciativas o lo que está sucediendo en el país, que pueda también entender de que en Bolivia se puede producir tecnología, se pueden hacer cosas importantes y que nosotros tenemos que dejar de ser los que miramos las noticias, sino realmente generadores de noticias, ¿no? Gracias, felicidades. Gracias. Conversaciones como la que hemos tenido en Ariel Valverde creo que nos refuerzan a todos el convencimiento de que realmente es la iniciativa, es el talento humano el que saca adelante a los países. Aquí vemos el caso de un grupo de profesionales jóvenes que no solo desarrollan una startup muy exitosa, pero además buscan crecer y entonces comienzan ya a exportar servicios, inteligencia, capacidad desde Bolivia hacia el exterior. Y además están haciendo alianzas estratégicas con otras empresas ya consolidadas, como las que nos mencionaba en el desarrollo de software, y ayudando, apoyando a otras empresas, a otras iniciativas que están buscando consolidarse como startups. Creo que eso, nuevamente lo digo, es el camino que tenemos para progresar, para desarrollarnos y para generar oportunidades, especialmente para esas nuevas generaciones que nacen ya en este mundo digital y que merecen poder tener la oportunidad de ser parte de la economía digital que tantos ingresos pueden generar para nuestro país y para nuestra sociedad. Les agradezco por seguirnos, por habernos seguido mediante sus redes sociales en este espacio digital de Frente con Oscar Ortiz. Conversamos con Álvaro Puente sobre la educación, sus desafíos y todos los problemas que ha causado la pandemia y cómo superarlos. También con Napoleón Pacheco sobre el estado de situación de la economía boliviana. Y por último con Ariel Valverde, el CEO de Yaigo Corp, quien nos compartió toda la experiencia de desarrollo y consolidación de esta startup boliviana que se ha expandido ya por 5 países, convirtiéndose en una transnacional digital de nuestro país. Les agradezco, como siempre, por seguirnos mediante las redes sociales en este espacio digital de Frente con Oscar Ortiz.